¿Escuchaste alguna vez hablar de podcast? ¿Qué diferencia tiene con una radio, con escuchar una lista de reproducción, un CD? Vamos a ver. En principio, un podcast es una producción digital descargable o un sistema de distribución de contenidos digitales. Es un recurso que nos sirve para contar una historia, es un modo de comunicarse. ¿Pero por qué se llama podcast? El término se empezó a utilizar en el 2004 y está vinculado con el pod y el casting. Por un lado, el pod, que hace referencia a una cápsula de contenido, y por otro, el casting, que tiene que ver con la radio, la difusión o la retransmisión. Este formato a lo largo de los años se fue haciendo cada vez más popular y dos son esas razones. Por un lado es porque se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar donde uno tenga conexión, y por otro lado porque no necesitas pagar una licencia ni estar en un lugar determinado para poder acceder a ese contenido. En educación, incluir el podcast nos podría permitir desarrollar habilidades que tienen que ver con las competencias orales y narrativas nuestras y de nuestros estudiantes, poder crear un contenido original, estimula la imaginación porque nos hace poner en el lugar de un narrador. Para poder crear un podcast podemos pensar en 3 etapas: la preproducción, la producción y la postproducción. La preproducción tiene que ver con que hay que pensar qué queremos comunicar, es decir, pensar la idea, pensar en qué formato le vamos a dar, si un formato más relajado, más formal, más de narración. Por otro lado, hay que armar un guión. Esto es importante para poder tener los temas que vamos a tratar, la manera en que los vamos a organizar, cuáles son aquellos tópicos más importantes a los que les tenemos que dedicar más tiempo. Luego que tenemos desarrollada esa idea en un guión, tenemos que definir cuántos episodios nos va a llevar desarrollar esta idea en un podcast. Una vez que tenemos esto, hay que investigar todo lo que encontremos sobre ese tema que vamos a tratar. Esto es importante para nutrir nuestro mensaje comunicacional. Cuando llegamos a la etapa de producción, no hay demasiados requerimientos técnicos, pero sí es necesario poder tener, antes que nada, un dispositivo donde grabar nuestra voz, puede ser una computadora o un celular, un espacio silencioso, lo más silencioso posible. Hay que fijarnos en 4 elementos fundamentales: el audio logo, que es la apertura de cada uno de los episodios que le da la identidad a nuestra pieza. Por otro lado, la apertura, que son algunos segundos donde contamos rápidamente de qué se va a tratar ese episodio en particular. Y acá es importante porque es donde enganchamos o no a nuestra audiencia. Después pensar en el desarrollo de los temas que vamos a tratar en ese episodio en particular, que tiene que incluir el paisaje sonoro. Y acá es importante también dedicarle un tiempo a esos sonidos que vamos a ir incorporando y que tienen que ver también con nuestra marca identitaria que va a ser parte de nuestro podcast. Finalmente, la postproducción, la tercera etapa, es una parte más técnica y es en la que hay que animarse a usar algunos programas de edición. El más conocido y liviano para descargar es el Audacity, que seguramente lo escuchaste nombrar. Puede ser una propuesta realmente desafiante e interesante. Por un lado, para trabajar los temas disciplinares de nuestras materias, pero por otro, con una propuesta que convoca a nuestros estudiantes desde otro lugar. ¿Te animás a proponerle a tus estudiantes crear un podcast particular y subirlo, por ejemplo, en plataformas como Spotify, que nuestros estudiantes usan mucho?